Bienvenidos a este video sobre intertextualidad, una estrategia que le permitirá a los que lo vean activar sus superpoderes en la lectura. Así que comencemos. Vamos a darnos cuenta de qué va a tratar este video, donde nos mostrará una definición, tendrá una frase que ampliará el concepto, nos contará sobre su importancia, las clases y lo más importante es cuáles son los pasos para crear estos vínculos intertextuales. Pues bien, empecemos definiendo intertextualidad. Tenemos una imagen con algunos cómics, pero son diferentes. Entonces, pensemos un poco. Entendamos este concepto cuando decimos que la intertextualidad es crear una relación entre un texto, ya sea escrito u oral, con otros, donde nosotros nos vamos a poder dar cuenta de que la creación, llámese literaria, científica, de opinión, de cualquier momento y de cualquier tipo, va a tener una relación con otros textos. Por lo tanto, vamos a mirar esta frase que nos dice Kristeva en 1978, que utilizó para definir este concepto de intertextualidad. Todo texto se construye como mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. Pues bien, ¿qué nos quiere decir el autor con esta frase? Básicamente es que no existe un texto que surja de la nada. No es una generación espontánea. Realmente estamos hablando de relaciones, tal vez que hayan tocado al autor, de algo que leyó, de algo que vio, de algo que escuchó, y por eso habla de que se absorbe y se transforma de otro texto. Recordemos que la palabra texto no es solamente para referirse a lo que está escrito, y de eso vamos a encargarnos de explicarlo más adelante. ¿En qué momento? Un poquito más adelante. Porque ahora vamos a mirar por qué es importante la intertextualidad. ¿Por qué es necesaria tenerla en cuenta en el momento de hacer nuestras lecturas? Pues bien, el primer aspecto es porque nos ayuda a mejorar la comprensión de lo que se está leyendo, ya que cuando yo relaciono el texto o el escrito o el discurso que estoy leyendo y lo relaciono con otros aspectos que pueden llegar a ser mucho más cercanos a mi vida, me genera una comprensión mucho más eficaz para recordar estos elementos. Además de eso, brinda información relevante sobre la estructura, el género del texto, ya que es importante reconocer estos aspectos en el momento en el que estamos leyendo o cuando estamos desarrollando un examen. Además, permite entender la influencia de otras obras o discursos en el texto, ya que, como lo hemos venido diciendo, nosotros no generamos un texto de la nada, siempre tiene algún tipo de influencia, siempre se están tomando elementos llamativos que puede ser para el autor o que sirvan para sustentar una idea. Bueno, en fin, realmente la intertextualidad facilita el aprendizaje de un tema específico, porque cuando yo lo entiendo, lo comprendo, lo relaciono con otros elementos, me permite a mí aprender mucho mejor. Es por esto que es importante entender cuáles son las clases de intertextualidad. Bueno, tenemos aquí 4, las cuales vamos a ir explicando una a una y mostrando sus ejemplos. Cuando hablamos de intratextualidad, es cuando yo relaciono un texto con otros del mismo autor. Entonces, si quisiéramos mostrar un ejemplo, tenemos al señor Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura colombiano en 1982, con su obra magnífica de 100 años de soledad. Pero, en ese sentido, antes de este texto también hubo otro que se llamaba El mar del tiempo perdido. Si nosotros vemos las dos citas, nos vamos a dar cuenta que los contenidos son muy parecidos. De pronto cambian algunas palabras, de pronto cambia la redacción, pero cambian hasta los mismos personajes. El uno habla de Aureliano, buen día, el otro habla de Tobías,
y nosotros nos vamos dando cuenta cómo se relacionan los dos textos escritos por este gran autor. Después tenemos otro tipo de intertextualidad llamada extratextualidad. Y es cuando yo puedo establecer una relación con diferentes textos de otros autores. Un ejemplo claro es el que nosotros podemos ver en libros que hablan sobre el origen. El primero, el Popol Vuh, es un texto de la cultura maya quiché, y el segundo, que es la Biblia, que es del pueblo hebreo. Bastantes kilómetros de distancia tienen y no se conocieron ninguna de las dos culturas. Pero si nos damos cuenta, los dos hablan sobre la creación del mundo y del universo. También surge esta creación desde lo oscuro, desde ese caos, desde esa parte inmóvil, y existe un Dios creador. Y entonces nos vamos a dar cuenta que en la cita del Popol Vuh habla de llenar el vacío, hablar del cielo, la tierra, mientras que en la Biblia también Dios empieza a realizar estas obras, hablando de las aguas, hablando de la separación de las tierras, aquí hablando del cielo, hablando de los mares. Entonces existe una relación directa, aunque ninguno de los dos llegase a conocer al otro. Y es muy importante entender que esta intertextualidad no necesariamente es porque yo conozca la obra del otro. Pues bien, además de esto, tenemos otro que se llama interdiscursividad. Es la relación de un texto literario, es decir, un texto escrito, con una obra de arte. Puede ser una pintura, música, cine. Y entonces acá nos vamos a dar cuenta que existen muchísimos ejemplos. El caso más palpable, o de pronto muy cercano, es el texto de la Ilíada, atribuido al escritor griego Homero, que básicamente recopiló los textos, y la película de Troya, donde la epopeya griega está basada en la cólera de Aquiles, su personaje principal, y la guerra de Troya. Y la película también nos cuenta esta historia, aunque se mete, como vemos en la imagen y en la portada de la película, una historia de amor de Helena, que fue la que llevó a esta guerra de Troya. Pero nos permite establecer esta interdiscursividad para poder hablar de ellos. Otro tipo de intertextualidad es la metatextualidad, cuando existe una relación crítica de un texto con otro. En este sentido, vamos a entender que en una obra se puede hacer la crítica hacia otras. Un ejemplo maravilloso es la gran obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra durante el siglo de oro en España, con los libros de caballería. Este señor Miguel de Cervantes Saavedra hace una crítica de estos libros de caballería que se escribían durante la Edad Media, porque los veía que eran algunas veces un poco descabellados, y por eso Don Quijote se volvió loco. Es una manera de crear una crítica, de hacer una reflexión sobre estos libros de caballería, y en ese sentido es cuando nosotros podemos establecer la metatextualidad. Sin embargo, existen otros tipos de intertextualidad: la paratextualidad, la architextualidad, la hipertextualidad y la hipotextualidad. Pues bien, la primera es la relación de un texto con títulos, prefacios, capítulos de otro, es decir, con una parte de esos textos. Un ejemplo claro que nosotros podríamos ver es el prólogo o el epígrafe que puso Alejandra Pizarnik en su obra de poesía, citando a un gran poeta, Arthur Rimbaud, uno de los poetas malditos de esa Francia que desarrolló el simbolismo. Y Alejandra Pizarnik utiliza la cita que está aquí en este video para introducir su poesía. Tal vez, y solo tal vez, es porque describía esos sentimientos que más adelante van a encontrar en los poemas de Pizarnik. Pero
hay otro tipo de intertextualidad, la architextualidad, y es la relación de un texto con otros por sus elementos comunes. Es decir, si yo puedo decir que tengo dos textos del mismo género, puedo relacionarlos, como es el caso de la Ilíada, de la cual ya hablamos, y el Cantar del Mío Cid, la primera obra escrita de la literatura española. El primero es una epopeya griega, está escrita en cantos, y el Cantar del Mío Cid, como su nombre lo indica, es la epopeya española, la que nos cuenta las aventuras y hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. También está escrita en 3 cantos y nos permite establecer este vínculo porque los dos pertenecen a ese género épico que hablaba de los héroes y de sus hazañas. Tenemos otro que es la hipertextualidad, la relación del hipertexto con otro anterior, que se le va a conocer como hipotexto. Tal vez están insertados dentro de la obra, pero no genera un comentario como cuando hablábamos o ponemos el ejemplo de lo de los libros de caballería en Don Quijote. Esta hipertextualidad lo podemos ver en la Odisea y las Troyanas, unas obras, de hecho la primera, la Odisea, también atribuida a Homero, que es llamémoslo así, el relato después de la guerra de Troya, que era la historia que nos contaba la Ilíada. A esta Ilíada, en este sentido, le vamos a conocer como hipotexto. Y a las troyanas o la Odisea las vamos a conocer como el hipertexto. De ahí su nombre de hipertextualidad. Porque tanto Eurípides, que fue un gran dramaturgo griego, y Homero, que también hace parte de es su misma obra, llamémoslo así, pues está atribuida, establece llamémoslo, esa secuencia, esa segunda parte de estas obras que fue la Ilíada. Pues bien, finalmente tenemos la hipotextualidad. Es una relación de un hipotexto con su hipertexto, es decir, es el caso inverso. Y tenemos una historia muy conocida por algunos, como es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Este fue una obra, es un libro escrito hace bastantes años en el Renacimiento italiano, y después vamos a ver a Inferno, escrito por Dan Brown durante el siglo XXI, entonces tanto que el éxito lo llevó a la gran pantalla del cine. Y entonces lo que hace este señor Dan Brown es tomar como referencia la Divina Comedia con los círculos del infierno, por eso aparecen esos dibujos ahí en las portadas, para crear esta nueva obra que se volvió, como dice ahí, un bestseller. Pues bien, después de esta hipertextualidad, vamos a mirar otro tipo de elementos, y es cuáles son los pasos para que nosotros podamos crear vínculos intertextuales. Lo primero y lo más importante es leer detenidamente el texto. Hay que leerlo detalladamente, mirar esos detalles que nos pueden brindar algunas pistas de cómo lo hago. Y ahí es cuando yo analizo las situaciones, los personajes, los recursos que están presentes, pueden ser algunos recursos literarios, y después de que yo los analizo, empiezo a establecer una comparación con obras de acuerdo a esos tipos de intertextualidad. Si quiero hacer una crítica, si quiero decir, ok, este tiene elementos parecidos, aunque viene de otro autor, o tal vez yo he leído un texto parecido por el género literario, y ya cuando tenemos esas comparaciones, pues las vamos a revisar tanto al interior como al exterior del texto. Es decir, hacemos el cierre de ese análisis y continuamos, como lo muestran las flechas, de una manera cíclica, porque pues es durante todo un proceso de lectura. Bueno, básicamente eso es la intertextualidad. Entonces espero que les haya servido esta información. Aquí tenemos las referencias y espero que esta les sirva para poder mejorar sus procesos de comprensión.